Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo. Feliz día a todos, feliz día del trabajador. Y sé que este es un tiempo especial que han dedicado para esta charla especial, esta conferencia especial que vamos a tener con la doctora Abril Hernández. Ella es especialista en medicina estética, pero además con certificación en nutrición. Pero como si eso fuera poco, su mamá también es médico, nutricionista, con lo cual el tema de la nutrición es algo que Abril lo mamó prácticamente desde la cuna y tiene muchísimo conocimiento y hoy tenemos el privilegio de poder escucharla para saber sobre este tema que les había adelantado y que ya seguramente han recibido la invitación sobre cómo mejorar nuestra inmunidad a través de nutrición a nivel celular. Creo que hoy en día lo que venimos viviendo desde hace más de un año nos ha hecho, si no veníamos prestando atención, pero nos ha hecho tomar conciencia de la importancia de poder nutrirnos bien para poder mejorar nuestra inmunidad y si no estamos bien nutridos, lo que puede llegar a ocurrir también con nuestro sistema inmunológico. Entonces, sin más dilación, y ya por el tiempo que muchas personas hace tiempo que están en la sala de espera, voy a habilitarle el audio a Abril para que ella pueda comenzar con su exposición. Abril, cuando quieras. Creo que ya tienes para poder reactivarte el audio, si no me equivoco. Ya está. Vale, ya está. Hola, no se me escucha, ¿verdad? Vale. ¿Qué tal a todos? Es un gusto estar aquí con vosotros, hablando de algo que siempre me ha gustado mucho. Como ha dicho Paola, yo creo que desde antes de estudiar medicina iba a cursos de nutrición con mi madre y es algo que me gusta porque creo mucho en ello, en el sentido de creo que está en nuestras manos tener una mejor salud a través de un estilo de vida distinto y ahora hablaremos específicamente de la nutrición, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, he querido empezar con esta porque, como dice Paola, estamos en tiempos de incertidumbre, estamos en tiempos diferentes. Yo creo que si hace más de un año que ya tenemos con la pandemia encima, alguien nos hubiera dicho todo lo que iba a pasar, que prácticamente el mundo se iba a paralizar, que iba a haber todas estas muertes, que íbamos a andar todos con mascarilla, pendientes de si hay vacunas, si no hay vacunas, si podemos salir de nuestro país, si podemos visitar a nuestra familia. Yo creo que, no sé, yo me siento a veces como en una película de estas de ciencia ficción, de estas típicas distopías, en donde lo ves desde la comodidad de tu casa y luego sales del cine y ya está, pero ya va más de un año y eso no pasa. Entonces, y sabiendo que el responsable de todo esto, o por lo menos eso creemos, es un virus. Entonces, cabe hacernos la pregunta, ¿es en realidad el responsable de la situación en la que nos encontramos? Yo no sé cuánto habéis escuchado acerca de cómo funciona este virus en el cuerpo. No sé si alguien, quiero que sea esto un poco interactivo y no sea solamente un monólogo, si alguien quiera compartir cómo, ya sea en el chat o por voz, como queráis, es que lo veo por aquí. Perdón, Abril, el chat está habilitado para la pregunta que va a hacer Abril ahora y en todo caso, si hay alguien que, conforme a la pregunta que ella va a hacer, quiere compartir algo, también me lo tenéis que levantar la mano en todo caso, la función, y yo les habilito el audio. Porque Vale, no pueden hablar. perfecto. Bueno, no sé si alguien sabe acerca de cómo funciona este virus, o sea, me refiero en el cuerpo, una vez que entra. ¿Alguien? No hay respuestas malas, ¿eh? De todo se puede sacar algo. No sé.
Nadie. Vale, yo no veo el chat. Voy a ver si lo veo por aquí. Yo lo controlo al chat, no te preocupes, Abril. Vale, vale. Bueno, a ver, fuera de que en este caso esta enfermedad tenga que ver o no con la virulencia del virus y todo esto que nos han dicho, no sé cuántos habéis escuchado que al final lo que tiene a las personas en la terapia intensiva no es el ataque del virus en sí al cuerpo, sino la respuesta inflamatoria que éste provoca a nivel sistémico. Entonces, hay virus que actúan de diferente manera. Hay virus que actúan a través de liberación de toxinas, hay virus que actúan directamente atacando las células, hay virus que actúan suprimiendo a las células inmunológicas. Y específicamente este virus, yo creo que lo hemos escuchado por ahí, actúa desencadenando una respuesta inflamatoria brutal en el cuerpo de tal manera que lo que termina acabando con la vida de las personas, al final una trombosis, fuera de todo eso, es la inflamación que provoca todos los niveles, no solo a nivel pulmonar. O sea, sí que entra a través de de la vía respiratoria, pero al final termina incluso afectando cerebro, pulmones, articulaciones, corazón. Por eso la gente dice, ¿qué virus más raro? Porque se supone que actúa a nivel respiratorio y hay gente que tiene afecciones del corazón, afecciones incluso de piel. Entonces, vamos a ver por qué esto es importante para lo que quiero decir. Hasta antes de este virus, hasta antes del 2020, las enfermedades principales de morbilidad y mortalidad a nivel europeo eran el cáncer y enfermedades del sistema circulatorio, ¿vale? Incluyendo también las complicaciones de la diabetes mellitus. Eran las tres principales causas de mortalidad y enfermedades en la Unión Europea, ¿vale? Antes de escuchar del SARS-CoV-2, o sea, de la COVID, teníamos miedo del cáncer, ¿vale? Escuchábamos la palabra, bueno, y todavía, pero me refiero, escuchábamos la palabra cáncer y nos provocaba como un cierto miedo, un cierto rechazo. Entonces, vamos a ver, ¿por qué relaciono estas dos cosas? Porque todo tiene que ver con el huésped. El huésped somos nosotros, las posibles personas a las que va a infectar el virus o cualquier enfermedad en concreto. ¿Y qué tiene relación con el huésped? Bueno, el medio ambiente, evidentemente, si nosotros estamos expuestos en un sitio donde está el virus, podemos contagiarnos. Por eso las mascarillas. Hubo una cierta controversia de si eran efectivas, si no eran efectivas. Para mí, lo más efectivo de la mascarilla es que no nos estemos tocando la cara, ¿vale? Nos recuerda que nuestras manos, que son lo que más lleva el virus a la vía respiratoria y para que pueda entrar el virus o a la boca y todo esto, es estarnos tocando la cara. Yo no sé ustedes, pero me acuerdo que al principio, cuando no estaban las mascarillas pautadas, yo me acuerdo que era salir y decir, vale, no me tengo que tocar la cara, no me tengo que tocar la cara. Y a los 3 segundos ya tenía algún picor de querer tocarme la cara. Entonces, las mascarillas, además de poder ser una posible barrera, nos ayudan a recordar esto, ¿vale? ¿Qué más del huésped? Otra característica, bueno, nuestra inmunidad, nuestro estado nutricional, nuestra genética, que si bien no podemos cambiar todos estos factores, sí podemos influir yo diría que en la mayoría, incluso en nuestra genética. Porque si vemos las enfermedades que causaban muerte antes del coronavirus, también tienen que ver mucho con la carga genética. Y me dirás, bueno, pero no podemos cambiar los genes. No, no podemos cambiar los genes tal cual, pero sí podemos cambiar la expresión de esos genes. ¿Cómo? Nuevamente a través de una buena alimentación, un buen estilo de vida. ¿Vale? Aquí quiero entrar en un artículo
que encontré recientemente y dice cómo la grasa visceral se asocia a la enfermedad de COVID en su forma grave. Se hizo un estudio de 165 pacientes en un hospital. Se han hecho ya en 2 hospitales, en uno en Francia y en uno en Italia, ¿vale? A través de datos clínicos, una tomografía, que es un estudio de imagen, expresión del RNA mensajero, y se vio que las formas graves de COVID se asociaban con una alta adiposidad visceral en adultos europeos. Sabemos que la edad es un factor evidente, pero luego, si solo fuera la edad lo que nos afectaría, entonces, ¿cómo es posible que también haya gente joven en la UCI? Gente de 30, de 40 y de 50 años. Entonces, aunque faltan todavía estudios, se ha visto, que es lo que yo decía anteriormente, cómo el virus actúa inflamando el cuerpo. Y quedaros con esta palabrita rara que se llama tormenta de citocinas, porque eso es lo que hace el virus. Las citocinas son sustancias proinflamatorias, ¿vale? Quedaros un poquito con esto. Entonces, hay que distinguir un poquito la grasa visceral de la grasa subcutánea. La grasa subcutánea, pues son las mollitas estas que podemos llegar a tener, las que tanto nos molestan para el verano, para ponernos un bikini, para vernos bien con un, yo qué sé, las chicas, no sé, con un pantalón. Y bueno, esto tiene que ver con el perímetro abdominal, ¿vale? Pero también ese perímetro abdominal es afectado por la grasa visceral y como lo dice su nombre, es una grasa que está pegada a las vísceras, ¿vale? Al corazón, al hígado, al peritoneo. Y esa se ve que es la grasa que más expresa inflamación a nivel de genes, a nivel de hormonas, a nivel de varias cosas. Entonces, esto es muy sencillo de saber. No necesitamos hacernos ningún estudio clínico, ni ningún análisis de sangre, ni nada. Coger una cinta de las que tenéis en vuestra casa y mediros el perímetro abdominal, que es más o menos a nivel del ombligo, más o menos la parte más ancha, ¿vale? Sin llegar a la cadera. Entonces, de acuerdo a la OMS, en hombres ya es un riesgo alto una cintura arriba de 102 centímetros y en mujeres un perímetro abdominal más allá de mayor o igual a 88 centímetros. ¿Vale? Eso ya es un riesgo cardiovascular de por sí, pero entonces hemos visto que este estudio también ha hecho esa relación entre grasa visceral y enfermedad grave de COVID. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Porque como os he dicho, justamente en esa grasa hay estas células que son los adipocitos, que son las células grasas, que cuando nosotros comemos de más y esa grasa se acumula en nuestras células, no es que se hagan más grasas de células, es que esa grasa, que es que si fuera, esa célula, como si fuera una bolsita, empieza a acumular dentro triglicéridos y grasas, porque como no las ocupa, las almacena. Estas se hinchan, están incómodas, por así decirlo, pegadas unas con otras, y es como empiezan a secretar, a emitir esas sustancias proinflamatorias, que les llamamos citocinas proinflamatorias. ¿Recuerdan esa frase que os dije que recordarais? La de tormenta de citocinas. Bueno, pues algo tiene que ver, ¿vale? Entonces, aquí no vamos a detenernos mucho en la patogenia, pero es más o menos cómo funciona la inflamación a este nivel. Entonces, si nosotros todavía viene un virus, se va a replicar, se ha visto que hay mayor diseminación viral, se replica más rápido, porque también son gente que ya, porque tienen esta inflamación crónica de bajo grado, también tienen una predisposición a tener una resistencia a la insulina, una diabetes, una alteración de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos. Entonces, a esto añádele que viene un virus que precisamente su diana, su foco es la inflamación. Pues es que entonces es inflamación
sobre más inflamación. Y de ahí se ha visto que por eso incrementa esa tormenta de citocinas que antes decíamos, ¿vale? Esto es lo que os contaba, de cómo va hinchándose esa célula y dañándose a nivel del adipocito, que es la célula grasa, y secretando todas estas sustancias. Y yo no sé, si no habíais escuchado de cómo actúa el virus, no sé si lo habéis escuchado o no, pero yo no sé cuántos de vosotros, si podéis levantar la mano sin hablar, habíais escuchado acerca de la inflamación crónica de bajo grado o inflamación silenciosa, que también se le llama. ¿Alguien? María Codoni, Héctor e Irene. Muy bien. Dos Pues participantes de 100 que somos. Bueno, Hay tres. Ahora tres. De 100 personas, 3 habían escuchado esto. Vale. Entonces, esta inflamación crónica de bajo grado lleva más de 20 años estudiándose. Y todos hemos escuchado, bueno, o la mayoría sabemos cómo actúa el virus, pero no sabemos de esta inflamación. ¿Vale? Esta inflamación lo que provoca son células zombies, por eso puse esto, ¿vale? Porque son células senescentes, enfermas, que no actúan. Imagínense que nuestro sistema inmunológico, que yo lo llamo que son como esas células soldaditos, que en cuanto ven un virus, reaccionan. Pero ¿qué van a reaccionar unas células que están enfermas, le llamamos células senescentes? Y sobre todo se expresan en ese tejido adiposo. Y esta inflamación crónica de bajo grado no es que esté ahí en el tejido adiposo, sino que se liberan sustancias a toda la sangre y puede afectar cualquier órgano, ¿vale? Y puede causar desde depresión, las enfermedades cardiovasculares, que hasta antes del COVID eran una causa de mortalidad mayor, junto con el cáncer, lo que ya decíamos del síndrome metabólico, de alteraciones en la glucemia, o sea, en el azúcar en sangre, alteraciones de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, osteoporosis, sarcopenia, otras enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas, que son las enfermedades del siglo XXI. Ahora porque estamos con esta y solo escuchamos de esta, pero yo creo que si nos acordamos un poquito, antes de esta teníamos todas estas. Y esto todo es por la inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Y ahora hay otra cosa que se llama el síndrome post-COVID, que no sé si también lo habéis escuchado. Bueno, pues se ve que los que ya han pasado la enfermedad quedan con secuelas hasta 6 a 10 meses de haber presentado la enfermedad. Y entonces ya se ha clasificado en un nuevo síndrome que se llama síndrome post-COVID, que puede ir desde una pérdida del apetito, del gusto, del olfato que se queda después de esta fase aguda, problemas de piel, problemas a nivel incluso psicológico, se ve asociado con depresión. Bueno, claro, como todos los órganos han sido afectados, pues cualquier órgano puede tener alguna secuela, ¿vale? Entonces, aquí cabe hacernos una pregunta muy, muy importante. Si decíamos que el malo de la peli era el SARS-CoV-2, que se le llama el virus este, hay que preguntarnos si esta es una pandemia dentro de otra pandemia. Esta foto la busqué porque quería una foto con mascarillas y casualmente me salen estas personas, primeras personas, que yo no sé, pero yo creo que si medimos su perímetro abdominal, están en un alto riesgo de tener una enfermedad de COVID grave, ¿vale? No que sea el único parámetro, ¿vale? Hay otros parámetros, no es el único, pero se ha visto que es uno y muy importante. Entonces, ¿quién es el culpable en realidad? ¿Quién fue primero? ¿Qué pandemia es primero? Y eso es lo que yo os quería hacer reflexionar. Entonces, si la vía tanto de una como de otra es la inflamación, entonces nosotros necesitamos todos los elementos que nos lleven y que nos ayuden
a mediar, no a eliminar la inflamación, porque cierto grado de inflamación lo necesitamos incluso para resolver la enfermedad, sino necesitamos modular la inflamación. Y esto lo hacemos a través de una nutrición antiinflamatoria. Si ya hemos visto que el perímetro de grasa abdominal es importante, es pues muy fácil, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es comer menos calorías. O sea, las calorías es el nivel de energía que contiene un alimento. Porque si ya hemos dicho que lo que tenemos ahí es grasa de más, pues entonces hay que comer menos y tan sencillo como eso, ¿no? ¿O qué opináis? No sé, aquí dadme vuestra opinión. Podéis escribir en el chat, si queréis, o levantar la mano. Yo creo que depende de lo que comamos, ¿no? Es que es verdad que la restricción calórica ha demostrado ser muy eficaz en cuanto a beneficiarnos a nuestra salud. Eso es verdad. Pero es que tampoco es tan sencillo. Sí, la restricción calórica, pero también necesitamos una alimentación balanceada y de calidad. ¿Vale? Y aquí es donde entran los macronutrientes, que son 3: proteínas, grasas e hidratos de carbono. Porque es verdad que si las calorías, comer menos calorías, te va a ayudar a tener una mejor, o sea, si comes menos de lo que gastas, pues evidentemente, entre comillas, porque ya os he dicho que no es tan sencillo, te puede ayudar a perder esa grasa abdominal y a disminuir, por lo tanto, un factor de riesgo para tener una enfermedad grave del COVID. También necesitamos una adecuada respuesta hormonal del organismo y esto se logra a través de una alimentación equilibrada entre proteínas, grasas e hidratos de carbono, porque también es muy importante esa respuesta hormonal del cuerpo. ¿Vale? Entonces, carbohidratos. ¿Qué carbohidratos? Yo creo que no hace falta decir que los que están, como lo veis a vuestra derecha, si lo veis de frente, lo que es estas, bueno, creo que no puedo poner marcas, pero bueno, ya las puse. Pero bueno, esto y cualquier refresco, ¿eh? No es que solo sea la Coca-Cola. Entonces, ¿qué carbohidratos? Pues los de baja carga glucémica, o sea, los de bajo contenido de azúcar, y quitar las harinas blancas de nuestra, ¿cómo se dice aquí? Alacena, de nuestra casa. Punto. Así es más fácil. Intentar comer más integral, ¿vale? Y un aporte equilibrado de hidratos de carbono, sobre todo de frutas, de verduras, porque tienen más vitaminas, minerales, aunque no tantos como antes. Luego, las proteínas. Tiene que ser una proteína adecuada y de buen valor biológico, que también sea de buena calidad, ¿vale? Ahí está. Y luego las grasas que siempre hemos dicho que son las culpables. No me gusta decir que hay grasas buenas y que hay grasas malas, pero la verdad es que lo que son las grasas trans y las grasas hidrogenadas sí que son muy malas. Son de las peores que hay. ¿Por qué no me gusta llamar grasas buenas? Porque luego hay veces, que no sé si os pasa, que cuando llamamos algo bueno, entonces es como que podemos comer un montón de eso y no, todo necesitamos en equilibrios. Las grasas saturadas menos, las poliinsaturadas más, pero todo en su correcto equilibrio. ¿Vale? ¿Cuál sí que yo diría que son los alimentos basura, pero más que basura, que también nos inflaman? Ya hemos hablado de las grasas hidrogenadas y las grasas trans que están en básicamente todos los alimentos procesados, tipo bollería, cereales de caja, yo qué sé, decidme otros, por favor, hablad vosotros también, participad.
Me habían avisado que el chat estaba desactivado, pero ahora si queréis lo podéis escribir, ¿eh? Yo creo que las famosas galletas Príncipe, Bollicao, Colacao, patatillas, si queréis yo sigo nombrando, Coca-Cola, ¿qué más? Las margarinas, dice Kika. Snacks, dulces. Chuches. Los chuches. Chuches. Bueno, esto yo diría que no solamente son alimentos que le llamamos anteriormente le llamábamos calorías vacías, alimentos chatarra, alimentos basura, sino que además contienen cosas que nos inflaman, ¿vale? Que no nos hacen bien al organismo. Y otra vez está ahí esa palabra, inflamación, ¿vale? Porque nos agreden directamente, agreden a tanto a la respuesta hormonal por su alto contenido de azúcar. Cuando digo hormonal, me refiero sobre todo al equilibrio de la insulina, que seguramente la habéis escuchado. Entonces, por ejemplo, todo lo que eleva la insulina, que son los hidratos de carbono refinados, como harinas blancas, azúcares, lo que ya ha dicho Paola, los cereales de caja, además de su altísimo contenido en azúcares, tienen conservantes, tienen colorantes, tienen químicos. Todo esto se llama comida hiperpalatable. ¿Qué hace a nuestro cerebro? Además de, nos da un sistema de reward, ¿cómo se llama? Bueno, nos hace sentir bien al momento de comer. Recompensa, esto. Ese sistema de recompensa a nivel cerebral, se llenan los receptores de esto y es algo momentáneo, que a la hora ya estamos queriendo más. Y encima estamos queriendo más porque ni siquiera tienen vitaminas y nuestro cuerpo anda desnutrido por la vida, porque somos con sobrepeso, pero desnutridos o malnutridos, no sé cómo llamarle, porque encima de tener más acúmulo y todo esto de todos estos tóxicos, no tenemos los nutrientes que necesitan nuestras células para actuar. Y todo esto sigue provocando inflamación en el organismo. Mi consejo es quitarlo de vuestras casas, ¿vale? O sea, todo lo que es azúcar, todo lo que es harina blanca, no hace bien a nadie, ni a vuestros hijos. No, bueno, porque claro, vienen mis pacientes y cuando vienen y dicen que no pueden apegarse a la dieta, y les digo, bueno, pero si te comiste las galletas, pues sácalas de tu casa. Ay, no, es que son para los niños, para los niños. Es que a ellos tampoco les hace bien. Es que no hay que tenerlos, porque, a ver, yo se los digo de propia experiencia, porque si yo los tengo en mi casa, es que me los como. De verdad, me los como. No sé, luego hablaremos un poquito del estrés, pero en general todos tenemos estrés por alguna o por otra razón. Entonces, y no sé por qué, nuestro desestrés es la comida. Y estos alimentos van muy bien para esos momentos de estrés y calmarnos un poquito, porque también a nivel cerebral hacen lo suyo. Entonces, estos, no, por favor, cambiar las harinas blancas por las harinas integrales, de preferencia centeno, espelta. ¿Por qué? Que también lo vamos a ver, porque hoy en día los granos del trigo están muy contaminados por semillas transgénicas y por eso el gluten, se escucha hablar mucho de que la gente es intolerante al gluten y todo esto, porque tiene más proteínas, más aminoácidos en la cadena de proteína del gluten que antes. Entonces, por eso se escucha hablar de tantas intolerancias, ¿vale? Entonces, mi consejo es sacarlo de casa. De todos modos, lo tendréis. Habrá un cumpleaños o una comida familiar en donde seguramente habrá, y bueno, pues si cae o no, ¿vale? Que hay gente muy, muy estricta con esto y ni ahí come, ¿vale? Pero bueno, esto ya es de cada quien, pero mi consejo es sacarlos de vuestras casas. Entonces, la proporción sigue siendo igual, si os fijáis. O sea, son 75% de las calorías viniendo de los carbohidratos. ¿Pero qué carbohidratos? ¿Vale? Pues los mejores. Proteínas de alto valor biológico,
grasas, las mejores grasas de una buena calidad, y hierbas, especias y todo esto. En resumen, ¿vale? Una dieta restrictiva en calorías, adecuada en proteínas, moderada en carbohidratos de alta carga glucémica, como será el pan y los cereales, que sí que los necesitamos, pero ya os dije, integrales, baja en grasas saturadas y linoleicas, que luego hablaremos un poquito del ácido linoleico que es, y rica en fibra fermentable. ¿Vale? Este es un resumen de un poquito la alimentación a nivel de macronutrientes. ¿Vale? La carga glucémica es la capacidad de un alimento, sobre todo más bien de los hidratos de carbono, en provocar una respuesta a nivel de insulina. Entonces, por ejemplo, siempre os pongo el ejemplo a mis pacientes porque en general, yo desayuno sano, desayuno un zumo cada mañana y unas tostadas y bueno, vale, un zumo. Le digo yo, yo prefiero que os comáis la fruta. ¿Por qué? Porque ese zumo, para hacer un vaso, necesitas 2 o 3 naranjas, que la fibra la has dejado justo en la fruta y entonces eso es la carga glucémica, que te va a entrar ese azúcar de ese alimento muy rápido a la sangre, te va a provocar un pico de glucosa y luego tu organismo responde secretando la insulina, subidón de insulina, bajón de glucosa y a la hora ya estás otra vez con ese bajón y con querer comer, o si no querer comer, simplemente con poca energía, ¿vale? Bueno, me he liado aquí a explicar lo que es la carga glucémica. Otra cosa muy importante, como os decía, es la barrera intestinal. La barrera intestinal es otra línea de defensa que tiene nuestro organismo. Incluso se está viendo que, ya se conocía que tenía funciones inmunológicas. Tenemos la barrera de la piel, que nos defiende del medio externo, también la respiratoria, que también hay células, y luego tenemos el epitelio del intestino. El epitelio es esa capa fina de células que están en el intestino. Y solo nos separa del medio externo al interno una sola capa de células. Eso sí, plegada de tal manera que para que los nutrientes se absorban, pero es una sola capa de células. Lo que separa el medio externo del medio interno de nuestro cuerpo, ¿vale? Tiene una función metabólica, una función de barrera, una función de defensa, como os decía, a nivel inmunológico, y también promueve la mucosa intestinal y la actividad enzimática. Y tiene sus propias bacterias, que antes se llamaba flora intestinal y ahora le llamamos microbiota, que se ha visto que actúa también como un órgano en sí de defensa. Y esta barrera intestinal, al ser una sola capa de células, es muy frágil. ¿Por qué? Porque los antibióticos, la mala dieta, una dieta, por ejemplo, alta en grasas saturadas, ya puede dañar esta microbiota intestinal, que son estos bichitos que también cumplen una función de defenderlos y de mantener esa integridad de la barrera, ¿vale? ¿Qué más? El propio estrés puede alimentos alergenos como el gluten. Entonces, hay muchas cosas que pueden dañarla. Y cuando esta se daña, le llamamos permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque esa célula con célula se abre y como se ve aquí en la diapositiva, entran los alimentos en lugar de ya desdoblados o como toca, entran, por decirlo así, en trozos. ¿Y eso qué pasa? Entra el torrente sanguíneo, el cuerpo lo identifica como un antígeno, entonces empieza a formar anticuerpos y ¿qué creen? Inflamación. Otra vez, inflamación. Inflamación que está circulando por todo nuestro organismo. ¿Vale? Eso nos puede provocar, además de los obvios problemas digestivos, alergias, intolerancias, fatiga crónica, problemas a nivel de piel, cefaleas y un montón de cosas más, ¿vale? Otra vez, inflamación. Entonces, por lo tanto, es importante restaurar esta
microbiota intestinal y el intestino. Y esto nos pueden ayudar los probióticos, que mejoran la función intestinal, por lo tanto el sistema inmune. Las propias intolerancias a veces las pueden mejorar, aunque aquí es un poco, no se sabe si es la intolerancia antes la que, o sea, si por ejemplo, por decir así, el gluten, tú eres intolerante al gluten. Hay casos en los que el gluten daña la barrera y hay casos en los que la barrera ya está dañada por alguna otra cosa y entonces tienes la intolerancia. Es un poco, o sea, es muy complejo todo, como ya habéis visto, esto del organismo, pero bueno, también es como muy interesante. Incluso tener una buena microbiota, flora intestinal, te ayuda a reducir los niveles de colesterol, previenen ciertas alergias, diarreas infecciosas, o sea, te protegen contra el estreñimiento, bueno, un montón. También está, además de los probióticos, que es muy importante para repoblar la flora intestinal si es que está dañada, limpiar el colon con fibra es muy bueno y restaurar esa barrera intestinal con glutamina también va muy bien. La glutamina va muy bien para restaurar en general los epitelios, incluso el pulmonar, hablando de la enfermedad por COVID, ¿vale? Luego, a nivel de micronutrientes, no me voy a poner aquí ahora a discutir si los comemos en forma que toca, porque ya creo que sabemos de más que por mejor que comamos no llegamos a los requerimientos diarios. Y si no, vedlo vosotros. Yo no sé cuántos en algún momento de su vida, recientemente o en estos últimos años, os habéis hecho una analítica o habéis escuchado de alguien que se ha hecho una analítica y ha visto sus niveles de vitamina D bajos. No sé, a ver si aquí me pueden ayudar. Carolina ha puesto que sí, ella. Yo. Carolina ha puesto yo. Nieves también. Veo Paqui que levantó la mano y Ana también levantó la mano. Alguien desde Tenerife también. Elena. A ver. Alguien de que dice Galaxy también. Yo también. Yo hace años. Rosa. Mi hijo Adrián. Rosa. Y yo también tuve déficit de vitamina D. Yo y mi madre. Bueno, ya hemos visto unas cuantas personas. Sí. Mucha gente. Sí. Es que ya es como casi normal, o sea, si tú vas a un médico y le dices que tienes vitamina D baja, es que ni siquiera se extraña, te dice, sí, bueno, es normal, toma vitamina D y ya está. Pero es que la vitamina D va desde un nivel suficiente hasta más de 100, que es lo óptimo, y si tú te quedas en lo suficiente, no vas a tener el nivel adecuado para todas las funciones que se requieren de la vitamina D. Y la incluyo aquí porque es muy importante. La conocemos como que es la vitamina del sol para fijar el calcio en los huesos, tal. Bueno, pero es que también es muy importante a nivel de la respuesta inmune, ¿vale? A nivel de producir un líquido para que los pulmones se puedan distender, a nivel de facilitar la secreción de insulina. O sea, ¿ves cuántas funciones interviene la vitamina D? Entonces, si vuestros niveles son suficientes, por favor, tener los óptimos. Porque si intervienen tantas cosas y si tienes los suficientes, pues sí, tendrás suficiente para tener un buen calcio. Pero tal vez no tengas lo suficiente para tener una buena respuesta inmune. ¿Vale? La vitamina C también nos ayuda mucho porque es el antioxidante por excelencia. Está en requerimiento, se requiere de 1 a 2 gramos día, o sea que es una dosis importante. Y sobre todo que ayuda a... No es... Se decía antes que ayudaba a que no te resfriaras y que la tenías que tomar en la época de invierno para esto.
no está tan demostrado, pero sí lo que está demostrado es que ayuda a que un resfriado sea más corto. ¿Por qué? Porque los antioxidantes, y lo vamos a ver después también, son potentes antiinflamatorios. ¿Vale? Otra vez, antiinflamación. Si estamos hablando de inflamación, necesitamos toda la ayuda para que nuestro sistema inmune y nuestro organismo pueda modular esa inflamación. ¿Vale? Además de que también es muy importante para la piel porque ayuda a la síntesis de colágeno y bueno, tiene muchas funciones más, ¿vale? Pero ahora estamos viendo lo de la inmunidad. Y como os decía, los antioxidantes. Bueno, antioxidantes hay varios, está la vitamina E, está la vitamina C, pero sobre todo se ha visto que como potentes antiinflamatorios también están los polifenoles, ¿vale? Y los polifenoles son tres, los flavonoides, los taninos, que seguramente los habéis escuchado, y las antocianidinas, en especial las proantocianidinas, que no sé si lo habéis escuchado. Y de estos antioxidantes ayudan mucho en esa función reparadora y como hemos visto, ¿recuerdan lo que os decía del síndrome post-COVID? Bueno, parte de la inflamación que provoca ese virus que se queda es esa falta de resolución de esa inflamación, que luego incluso provoca fibrosis, que es como dijéramos una cicatriz en los tejidos. Pero como hemos visto, no solo a nivel pulmonar, sino que te puede provocar una fibrosis a nivel cardíaco y a nivel, prácticamente a cualquier nivel, porque si la inflamación va a todos los niveles, pues ahí es donde la va a provocar, ¿vale? Entonces los antioxidantes son muy, muy, muy potentes para modular esa respuesta inflamatoria, ¿vale? Y neutralizar esos radicales libres. Otra cosa que os decía, el estrés. Bueno, el siglo XXI creo que también es el siglo no que no haya habido estrés antes, pero es que yo creo que ahora por todo tenemos estrés. Y tengo y también os recuerdo que lo de la restricción calórica no es tan fácil porque tengo varias pacientes que siguen súper bien la dieta, que han hecho cosas como el ayuno intermitente, bueno, unas dietas que es que ven una hace poco que me dijo, bueno, es que hago 48 horas de ayuno. Bueno, eso también puede provocar estrés. El exceso de ejercicio te puede provocar estrés. Y ya cuando me cuenta su vida, me dice que tiene 3 hijos, no sé cuántas empresas, que ya come lo más natural posible, pero que tiene todo ese estrés. Y si yo pregunto nuestras propias vidas y si preguntamos a otros, es algo que no podemos evitar. Y lo pongo aquí porque ese nivel de estrés provoca también cortisol y el cortisol también puede provocar inflamación en varios tejidos, ¿vale? Y lo que se ha visto ahora que hay, se llaman adaptógenos, que también nos ayudan a regular esa respuesta adrenal, o sea, de las glándulas suprarrenales, que son las que secretan el cortisol. Entre ellas está el astrágalo, la ashwagandha, no sé si lo dije bien, es que me cuesta el reishi, seguramente también las habéis escuchado. Pues bueno, estas nos ayudan mucho a esa modulación del estrés. Además de tener nuestro organismo con todos los nutrientes para tener una mejor respuesta ya en sí, hay estas plantitas u hongos o superalimentos que nos ayudan también a esa regulación del estrés, ¿vale? Luego están los ácidos grasos omega 3. Bueno, estos son casi mis favoritos. Bueno, ya sabréis por qué. Porque nuevamente estamos hablando de inflamación, ¿no? Y bueno, no os digo todas las funciones, nos vamos a enfocar en que la vía del omega 3, ¿vale? A través de consumir omega 3 da origen a eicosanoides antiinflamatorios y prostaglandinas de la serie E1. Yo sé que esto suena chino, ¿vale? Pero quedaros con esto. Omega 3, antiinflamatorio. Omega 6, proinflamatorio. Ahora, ¿qué es el omega 6? ¿Recuerdan eso que dije del ácido linoleico? Bueno,
Pues el ácido linoleico está en todas las aceites estos que le ponen a la bollería y todo esto, que es el ácido palmítico, el típico aceite de palma. Básicamente todas las grasas de origen vegetal tienen este omega 6. No es que sea malo el omega 6, lo que pasa es que lo consumimos en exceso y comemos en proporción muy poquito de omega 3, porque el omega 3 solo se encuentra en pescados pequeños, de mares fríos y salvajes, no en los de piscifactoría, ¿vale? Ni en el salmón, tiene muy poco. Entonces, no hay manera, a menos de que seas un esquimal que vive en Alaska, que consumas las dosis que tocan de omega 3, sobre todo si quieres de verdad estar en ese estado de modulación inflamatoria. Hay forma de medirlo en el laboratorio, se pide como ácidos grasos de membrana eritrocitaria y tiene que estar en una proporción de 6:1, 4:1 de omega 6, omega 3, y normalmente estamos en estados inflamatorios de 20, de 40 y de 50 con nuestra alimentación occidental. Así que imaginaros el nivel de inflamación en el que estamos. ¿Y por qué hago tanto énfasis en estos ácidos grasos? ¿Por qué? Porque, ¿veis esta diapositiva? Estas que parecen aquí, que son como bolitas con patitas, ¿vale? Estas como cabecitas con patitas, son las membranas, es como se forma la capa más externa de la célula, que es la membrana celular, que es una capa básicamente de lípidos. Y estos lípidos son los que tienen en sus patitas esta proporción o desproporción, en este caso, como ya os dije, de omega 3, omega 6. Y esto es en cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. Entonces, fijaros la importancia de tener esta buena proporción de omega 3 y omega 6. ¿Por qué? Porque está en todo, en todas las células. ¿Vale? Y por eso decíamos en un principio que lo más importante es nutrir a esa célula. Y aquí pongo una reflexión final, espero que no os haya agobiado con tanta información, pero la creo muy importante y relevante hoy en día, de si somos víctimas o somos responsables. Yo no estoy diciendo que seamos responsables de la pandemia que está pasando ahí, ¿vale? Pero tampoco podemos ponernos en la forma de víctima de, ay, bueno, ahora voy a esperar la vacuna. Bueno, hablando de la vacuna, hay un artículo que salió el mes pasado, que dice que en sobrepeso y en obesidad se está viendo que sobre todo en obesidad la vacuna no está dando la respuesta inmunológica necesaria. Entonces, yo no estoy diciendo que no os vacunéis, ¿eh? Por favor, no me malentendáis. Estoy diciendo que si te vacunas y luego no formas los anticuerpos, o están todas las otras cepas, que si la india, que si la china, que si la inglesa, por ahí, realmente la protección está de esta enfermedad y de otras que ya hemos visto, está en nuestra responsabilidad, que es lo que yo creo. Y por eso me gusta tanto la nutrición. En la teoría. Luego en la práctica es muy difícil, pero sí se puede, ¿vale? Ya está. No sé si tengáis preguntas. Sé que he hablado mucho y muy rápido. Y por Zoom es muy difícil porque no veo vuestras caras. No sé si me entendéis. Si quieres, Abril, puedes ahora dejar de compartir pantalla, entonces podemos ver a aquellas personas que están conectadas, las vas a poder ver. Vale. Yo por mi parte, antes de que hable el resto, que seguramente van a querer hacer preguntas, quiero agradecerte porque ha sido súper completo, súper completo. Sobre todo, me pareció muy bueno lo que puntualizaste, que hoy en día aquellas personas que dicen, no, pero yo como muy saludable, ¿sí? Yo no necesito aportar micronutrientes a mi dieta, no necesito ningún tipo de extra,
y lo digo entre comillas, si no me veis, porque yo como muy saludable, yo como orgánico, y todo muy saludable, ¿no? Pero hoy en día, fue algo que lo mencionaste, ¿realmente es posible comer saludable? ¿Realmente podemos comer todas las piezas de frutas, de verduras, la cantidad de proteínas y que sean todas ecológicas y tal? ¿Eso es posible? Yo al menos que creía que comía saludable, me di cuenta de que no. Abril, si quieres reactivarte el audio. Sí, esto, Aquí están esto poniendo que, una pregunta. sí, Aquí esto hay que decías bastantes preguntas. de Sí, lo mira, te voy. ecológico, Sí. esta mujer que vino a mi consulta, que no había manera de que bajara de peso, además de todo el estrés que tenía, ella tenía su propio huerto y no compraba, no, yo no compro nada en el Mercadona, y todo lo compro ecológico y tal. No es que lo comprara ecológico, es que lo tiene ecológico ella. Y tenía su propio aceite y todo. Entonces, a ver, sí que podemos hacer el esfuerzo, pero que aún así no llegamos. Es imposible no tener un grano contaminado porque, no sé, sabemos cómo funciona la polinización, las abejas, el viento. Tendrías que irte a una isla de estas desierta y tener un grano que no está contaminado, si es que lo encuentras, ¿vale? Bueno, ya está. Preguntas. A ver, fantástico, Abril, excelente exposición, doctora, muy interesante, lo has explicado muy bien explicado, muy interesante, Abril, gracias. ¿Qué opinas de las vitaminas en pastillas? A ver, como os dije, bueno, cuando yo hablé de micronutrientes, yo tengo otra charla de por qué no llegamos y no es solo que no los puedas comer, es que tenemos tantas formas de agredir al organismo que a veces ni siquiera los absorbemos. Entonces, yo soy muy partidaria y hay muchos estudios de suplementar, ¿vale? Porque ya os dije, en omega es que no hay manera. Vitamina D, ¿qué nivel quieres de vitamina D? ¿Vale? Encima que el sol es peligroso y si no, no la puedes sintetizar. Entonces, lo que sí es que hay que buscar algo de buena calidad. Y normalmente, si es de buena calidad, un indicador ya es que no te van a costar 20 y 30 euros, ¿vale? O sea, y no es porque sean caras, es porque no sé si habéis escuchado de que hay que descansar de las vitaminas, hacer un periodo de 3 meses y luego no tomarlas, todo esto. Cuando alguien te dice que descanses de comer frutas y verduras, que se supone que tienen todas las vitaminas. Normalmente te dicen esto porque los vehículos, o sea, el ingrediente que tienen para que puedas asimilarlo tu cuerpo son muy baratos y eso es de lo que tienes que descansar. Entonces, hay vitaminas naturales y que tienen que decirlo ahí, de ingredientes naturales, que no van a dañar tu cuerpo y que puedas asimilarlas también de una manera adecuada. Entonces, yo creo que sí o sí hay que hacerlo, sobre todo ahora. Y sobre todo, y aquí me corrige si estoy equivocada, que es muy importante que sean biodisponibles. Sí. Que sean biodisponibles. A ver, ¿qué más? Sigo por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Por no llegar a lo mínimo que se nos pide, me imagino que es una respuesta anterior, muy interesante, doctora, gracias, ha sido genial, Abril, muchas gracias por toda la información, ahora nos toca a nosotros tomar conciencia y ser responsables. Muy interesante todo. Muchas gracias, Abril. Imposible comer todos los nutrientes. Gracias, Abril, ahora a ser responsables. Gracias en mayúsculas. Me ha encantado, muchísimas gracias. Gracias, Abril, me ha encantado. ¿Qué diferencia hay entre suplementación química y la orgánica libre de tóxicos? A ver, es lo que ya comentábamos un poquito hace rato, que tiene que ser la suplementación de origen natural. Muchas veces las vitaminas que son, a ver, no por menospreciarlas de verdad, pero cogen sustancias muy baratas hechas en laboratorio
y no se absorben de la misma manera. No vas a absorber de la misma manera una sal de magnesio natural que no natural. Entonces, normalmente lo dicen, ¿eh? O sea, si tú lees, esto ya sería otra clase, pero de leer etiquetas, es que ya tan solo para leer etiquetas tendríamos que un poquito ponernos Tomamos ahí. la palabra para una próxima charla. No, me ¿Cómo refiero leer tanto, las etiquetas? tanto de las vitaminas como de lo que comemos. Porque ahí te lo dicen, te dicen sustancia antiaglomerante número tal, número tal. Y ahí es donde te estás dando cuenta que te están metiendo químicos. Que por eso te dicen de descansar, no porque las vitaminas en sí sean malas. A ver, hay vitaminas que son liposolubles y se acumulan, pero por lo general estas se dan a dosis más bajas. No sé si eso respondió un poco la pregunta. Yo creo que sí. Dice que sí la persona que lo formula. Es un privilegio poder escuchar a profesionales que hablan de una forma tan clara y que permite que todos seamos capaces de entender lo que dicen. Gracias, Abril, muy interesante y muy buena información. Muchas gracias, muy interesante, muy bien explicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Abril. Una charla súper interesante y muy válida para muchas personas que no sabemos nada y que durante mucho tiempo no nos lo hemos planteado. Estas charlas ayudan muchísimo. Gracias. ¿Qué es el omega 8? Plantea Rosa. El omega 8. ¿Te refieres al 3 o al 6? ¿O al 8 específicamente? No sé, ahí dice La pregunta 8. 8. A menos que yo esté leyendo. Estoy sin las No. gafas, pero creo que el 8 es grande. 8, sí. A ver, los omegas en general son ácidos grasos poliinsaturados y hay un montón, ¿vale? Entre ellos es verdad que el omega 8, el omega 7, el omega 9, todos los necesitamos de una proporción adecuada. El estudio que os decía os mide todos los omegas en las membranas eritrocitarias. Es como os decía, no me gusta clasificar las grasas buenas o malas porque en realidad, a excepción de las trans y estas, todas las necesitamos, incluso las saturadas, lo que pasa es que en mayor o menor proporción. Podríamos también hablar de toda una clase de omegas. Yo hice énfasis en el 3 porque es el que más deficiencia tenemos y es el que está en la celulita esta que os he dicho, que está más involucrado en producir esas citocinas antiinflamatorias y unas sustancias que se llaman resolvinas, que como su nombre lo dice, nos ayudan a resolver procesos inflamatorios del organismo. ¿Vale? Entonces, es otro ácido graso esencial que necesita el cuerpo. No sé si eso respondió la pregunta. Supongo que es esencial tener un intestino saludable para poder absorber los nutrientes correctamente. Sí, sí, uno de los factores predisponentes a tener deficiencia de nutrientes es esa falta de absorción, ya sea porque no tienes una barrera intestinal adecuada junto con su microbiota o porque hay otras cosas que te condicionan, como fármacos que no puedes evitar tomar, como antihipertensivos, perdona, antidepresivos y tantos que se toman hoy en día que tampoco te permiten absorber adecuadamente ciertos nutrientes y que además también dañan la barrera intestinal. Y otra dice, hola doctora, ¿qué ventajas tiene la sal de la Himalaya frente a otras? Gracias. La sal del Himalaya. Esta sí que no la sé. A ver, lo he escuchado, pero no... Sé que hay diferentes sales, que lo importante es que sea sal, porque otra vez lo de leer las etiquetas. Hay sales que además de tener yodo, tienen otros aditivos. Entonces sé que la sal del Himalaya es una sal más pura, o sea, más que no tiene tantos aditivos.
Es lo único que sé, pero no sé más de la sal del Himalaya en general. Vale. Aquí otra que dice, para personas que no han recuperado el olfato y sabor después del COVID, ¿hay algo que se pueda hacer para mejorar? Sí, a ver, además de todo lo que hemos dicho antes, porque parte de esa resolución de la inflamación es que todos los órganos y los sistemas vuelvan a funcionar como antes, porque en general los médicos se están enfocando en la fibrosis. O sea, quitar la fibrosis pulmonar con más medicamentos, más corticoides y todo esto. Pero que en realidad no están yendo a la causa, que es la inflamación y la falta de resolución de esa inflamación. Entonces, todo lo que hemos dicho antes, más, por ejemplo, la glutamina que ayuda a restaurar los epitelios, puede ir muy bien para regenerar lo que es esa capa tanto del epitelio intestinal como del epitelio pulmonar, ¿vale? Y poco a poco se irá recuperando las papilas gustativas y todo esto. Luego mencionan, ¿qué piensa del café? ¿Debería quitarse de la dieta? La última pregunta que tenemos. Por favor, di que no, Abril, que me muero sin mi café. A ver, yo no soy muy drástica de quitar cosas, ¿vale? Salvo algunas, pero me refiero, yo creo que el café en cierta medida es incluso, sí, no, por favor, 10 cafés al día, no, pero incluso funciona como antioxidante y funciona también como un tipo de adaptógeno para hacer tirosina, y gente que le cuesta despertar por la mañana puede hacerlo por la mañana, por eso hay gente que no puede vivir sin un café. A mí no me hace nada, solo me gusta, pero, y tal vez por eso no estoy en contra, no lo sé, pero ya os digo que hay incluso evidencia que ayuda a como un poquito antioxidante en su justa medida, ¿vale? No sé Muy bien, y si... aquí, y la última, ya para terminar, para la gente que hace ayuno intermitente como forma de vida, ¿cómo pueden estar bien nutridos sin micronutrientes? Bueno, hagas o no ayuno intermitente, dudo que sin micronutrientes, como hemos dicho anteriormente, llegues a todos los requerimientos que necesita tu cuerpo. Hay que entender una cosa, los requerimientos están en base a no presentar ninguna enfermedad. ¿Esto qué significa? No presentar escorbuto, no presentar deficiencia de calcio, o sea, no presentar una enfermedad tal cual, pero no se van a ocupar de que tu organismo sea lo más óptimo para enfrentarse a la vida diaria, ni para resolver la inflamación, que es para mí, en mi opinión, la verdadera epidemia, la verdadera pandemia a nivel mundial. ¿Vale? Me Entonces, parece hagas o súper no. interesante lo que mencionaste del astragalus, de las fibras, de los antioxidantes, de los omegas, y cómo esto se remarca, ¿no? Nosotros que estuvimos incluso en la NASA vimos que los astronautas tomaban todo esto para poder recuperar más rápido también sus células, o sea que me parece súper interesante que lo hayas mencionado. Y aquí alguien pide si se puede mostrar la diapositiva de los alimentos buenos y malos. Agradecería eso, besos, excelente trabajo, y mil gracias de nuevo, Abril, es un lujo escucharte y concienciarnos con tu conocimiento. Luego también preguntan qué riesgos tiene la keto. Creo que esto, si seguimos, vamos a estar hasta pasado mañana. Yo lo que propongo es, como Abril siempre está dispuesta para poder ayudarnos, poder hacer otra charla donde a lo mejor podamos hablar de estas dietas milagro o de estos diferentes tipos de alimentación que muchas personas están siguiendo. No sé, a lo mejor te estoy metiendo en camillas. Bueno, no, está bien, sí, la diapositiva, es que no sé. Creo que es la que estaba la Coca-Cola con las Sí, era la azúcares. Coca-Cola Vale, ahora la comparto y os digo de la keto. Yo creo que en general, aquí está, casi, y lo digo entre comillas, casi cualquier dieta
podría ser en un momento dado de la vida, para una persona en particular, una herramienta para una situación en particular, ¿vale? Hablando específicamente de la dieta keto, hay gente, bueno, he escuchado y hay artículos que dicen que están en contra de perder peso tan rápido, que es una de las desventajas que le ponen a la dieta cetogénica. Pues no sé por qué no puedo poner la diapositiva. Si le das escape a la presentación, a la pantalla completa. Vale. Y ahí buscas la diapositiva. Ahí es esa. Los carbohidratos buenos de índice glucémico bajo como frutas y verduras. Sí, integrales. Y granos integrales, sí. Bueno, entonces, como os decía, una de las objeciones de la keto es esta, que se baja muy rápido de peso y que es una, ¿cómo se llama? Un atajo metabólico para engañar al organismo y que entonces no aprendes a comer. A ver, yo en la última estoy de acuerdo. Si no aprendes a comer, cualquier dieta, hagas la que hagas, por más buena que sea, por más completa en micronutrientes, macronutrientes, no vas a tener éxito. Porque si vuelves a comer exactamente igual como antes, pues es que vas a volver a engordar y todas las dietas tienen rebote, ¿vale? Otro de los argumentos de la dieta keto es que llevada al extremo sin micronutrición y por mucho tiempo, el exceso de grasas saturadas pueden alterar la microbiota intestinal, ¿vale? Ese es otro de los argumentos. Ahora, hay deportistas que la usan en 1 o 2 semanas para dar ese empujón de energía que necesitan sus células y de bajar de peso y que puede ser válida. A ver, cada persona es diferente, o sea, aquí yo no quiero que os vayáis diciendo, pues voy a hacer la dieta keto, voy a hacer el ayuno intermitente, voy a tomar vitamina D. Algo que le digo a mi marido, nunca hemos tenido tanta acceso a la información, que por un lado es bueno, pero también poco acceso a la verdad, porque a veces entre tanta información no sabemos discriminar, nos vamos de un lado y de otro. Pero sí saber que entre más te informes, más lo vas a hacer mejor. Y lo que yo quería lograr y mi objetivo con esta charla era lograr ese interés de vuestra parte, de que esté en vuestras manos hacerlo. ¿Vale? No esperar a que nos den una solución, una vacuna, un fármaco, sino tomar parte activa en esto y dejar de ser una víctima del COVID. ¿Vale? Muy bien, pues hemos llegado ya al final. De hecho, nos hemos extendido más tiempo por las preguntas que había para poder contestar. Muchísimas gracias, Abril, porque aparte de que trabaja muchísimas horas, es mamá de una niña pequeña, así que sé que esto ha sido un esfuerzo muy grande poder prepararlo y creo que en nombre de todos te agradezco muchísimo por toda esta información tan valiosa que nos has dado. Voy a poner aquí, para aquellas personas que quieran reactivarse para poder despedirse y así ya podemos terminar. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias A vosotros. Gracias, Abril. Gracias, Abril. Dios. Dios a todos. Gracias, doctora Abril. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Abril. Gracias.